Entonces, la CTS viene a ser prácticamente una combinación entre lo que viene a ser la figura de un bono por tiempo de servicios y al mismo tiempo viene a ser como un seguro de desempleo. Entonces, si juntamos los dos conceptos, la CTS lo que justamente busca es, a través de un cálculo particular que es en función del tiempo de servicios, busca generar como consecuencia de los depósitos que efectúa el empleador, porque esto no es que se le descuente al trabajador un monto, como sucede, por ejemplo, en el caso de los aportes pensionarios. Aquí es el propio empleador el que se va a encargar de llevar a cabo los depósitos correspondientes. Entonces, aquí lo importante, por lo menos desde el punto de vista laboral, es destacar cuáles son los aspectos más importantes vinculados justamente con la aplicación de la combinación por tiempo de servicios. Leoncio me comenta que hay dificultades en cuanto al audio. No sé si me pueden confirmar para que en todo caso pueda hacer algún cambio y Sí, todo se escucha evitar... perfectamente. De pronto, Ah, estimado ok, Alonso, ok. su internet. Ya, entonces ya, si se escucha perfectamente, entonces no voy a realizar ningún cambio. Voy a compartir justamente los materiales que teníamos para el día de hoy y quería resaltar un punto importante. En primer lugar, cuando nosotros explicamos cuál es la naturaleza de la CTS, qué tipo de elementos hay que considerar para lo que viene a ser también la CTS, nosotros siempre nos enfocamos en función de lo que viene a ser las características propias de este concepto, ¿no? Justo ahorita vamos a ver, solo deme unos segundos, ya se puede ver la información, veo. Ya, vamos a compartir un documento que nos va a servir de apoyo para poder explicar un poco cómo funciona la CTS, ¿no? Tomen en cuenta que, como ya expliqué hace un momento, que la CTS tiene una finalidad muy concreta, que es cubrir las contingencias que se originan del cese del trabajador. Ahora, ya por un tema legislativo, se ha decidido darle este concepto un carácter especial. ¿A qué me refiero? El hecho de considerarlo primero como un concepto no remunerativo. Cuando nosotros hablamos de conceptos no remunerativos, nos referimos a aquellos conceptos que son entregados al trabajador, pero que no están sujetos a aportes, a contribuciones. Además, no van a ingresar a la base de cálculo de los beneficios sociales, como por ejemplo la gratificación o las vacaciones. Evidentemente tiene un tratamiento especial, ¿no? Entonces, el hecho que un concepto sea calificado como no remunerativo, como es el caso de la CTS, esto obedece a que su naturaleza o sus características son diferentes a las remuneraciones. No es lo mismo, pues, cuando hablamos de una remuneración básica o de la asignación familiar, que son conceptos que ya por ley se han establecido como claramente, pues, remunerativos. En cambio, la CTS no va a tener ese tratamiento de las remuneraciones, lo que no quiere decir que no se va a tomar en cuenta el tiempo de servicios llevado a cabo por el trabajador para efectuar su cálculo. El pago de este concepto se va a realizar en periodos semestrales, a diferencia de las ratificaciones que considera como fechas julio y diciembre. En el caso de la compensación por tiempo de servicio, se efectúa en los meses de mayo y noviembre. Entonces, nosotros, por ejemplo, para determinar lo que corresponde al depósito del mes de mayo, nosotros vamos a considerar el tiempo de servicios que ha realizado el trabajador desde el mes de noviembre de un año anterior hasta el mes de abril. Lo mismo pasa en el caso del depósito del mes de noviembre. Entonces nosotros vamos a considerar desde el mes de mayo y vamos a considerar el cálculo de manera semestral hasta el mes de octubre. Entonces, estos periodos son importantes no solo para delimitar cuál es el tiempo de servicio, porque claro, si es que durante ese periodo semestral hay faltas, estas faltas se van a descontar. En cambio, lo que se refiere a los conceptos que se pagan durante este semestre, es relevante destacar que para el cálculo de la CTS solo se van a considerar conceptos que sean remunerativos. Entonces, ahí entra, por ejemplo, no solo la remuneración básica, en el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, también podría ingresar remuneraciones como por ejemplo la asignación familiar, también entran las comisiones, ¿no? Las horas extras también ingresan al cálculo de la CTS. También en el caso de que la empresa otorgue bonos, bonos regulares, estos bonos regulares también van a ingresar a la compensación por tiempo de servicio. Así que en conclusión,
Para nosotros calcular la CTS, como ya vamos a explicar en un momento, hay que considerar todos aquellos conceptos que tengan, en primer lugar, naturaleza remunerativa y, en segundo lugar, que sean entregados de manera regular. Con relación a la base legal que regula la compensación por tiempo de servicios, hay que considerar la ley, bueno, decreto supremo, porque esto, si bien ha sido regulado por un decreto legislativo, luego se dieron una serie de modificaciones del texto original, se ha dictado un texto único ordenado. El texto único ordenado actualmente se encuentra regulado por el decreto supremo número 001-97-TR, y también tiene un reglamento, es el decreto supremo número 004-97-TR. Ambos documentos hay que revisarlos para conocer mejor cómo se aplica la figura de la CTS. Tengan en cuenta que el problema principal que tenemos en el Perú es que no existe un código de trabajo. Al no existir un código de trabajo, lamentablemente, para poder nosotros entender las diferentes figuras laborales, tenemos que recurrir a una serie de aspectos, como por ejemplo leyes particulares y sus respectivos reglamentos que regulan cada figura. Entonces nosotros no vamos a encontrar en una ley todo lo que son los conceptos remunerativos, ni tampoco todos los conceptos no remunerativos. Vamos a tener que revisar diferentes normas. Por ejemplo, hay una ley específica que regula las gratificaciones, hay otra que regula lo que es la asignación familiar. Igual sucede con el caso de otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hablar de la jornada de trabajo, de las vacaciones, entre otros, esos tipos de normas definitivamente son bastante fragmentarias. Entonces, lo que tenemos que hacer, y esa es la labor de un abogado laboralista, es integrar, ¿no? Integrar todos esos dispositivos legales para poder entender mejor cómo funciona una relación laboral. Entonces, esa es la dificultad que existe en el ámbito del derecho del trabajo, y lo distingue de otros ámbitos, por ejemplo, el derecho tributario, ¿no? O de repente otro tipo de, digamos, otro tipo de ramas como el derecho civil o el derecho penal, que ambas están formadas o tienen su núcleo principal en códigos, ¿no? En el derecho laboral en el Perú no existe un código de trabajo, no hay una ley general del trabajo tampoco. Entonces, aquí nada más nos basamos en normas divididas, ¿no? Que evidentemente nos sirven de referencia para poder explicar cómo se va a aplicar la figura. Ahora, dejando de lado esta dificultad de centralización normativa, lo real es que estos dispositivos son dispositivos que sí se han estado modificando constantemente, a pesar de que han sido dictados aproximadamente en los años 90, ¿no? La gran mayoría, ya son disposiciones que siempre se van actualizando, ¿no? En el caso de la compensación por tiempo de servicios, se han dado pocas actualizaciones, relevantes por lo menos, así que digamos que ha mantenido su estructura en los últimos años. La única modificación que sí ha captado la atención de la gran mayoría, pues, de los ciudadanos peruanos es la que tiene que ver con las excepciones a su intangibilidad. Tomen en cuenta que la CTS, y una de las características que justo estamos o vamos a explicar, es que tenga un carácter intangible y además sea inembargable. Pero, como consecuencia de una serie de dispositivos que han salido recientemente, que han servido para establecer excepciones a esta regla de la intangibilidad, es que ahora muchos trabajadores pueden disponer de su CTS de manera libre. Hay algunos límites que habían sido establecidos de manera normativa, pero estos límites han estado variando. Entonces, esto ha generado que muchos trabajadores retiren la CTS lejos de los topes que habían sido determinados por ley, y actualmente pues muchos trabajadores se han quedado sin CTS. Entonces, este es un problema, porque cuando se dé una situación de cese, el trabajador pues no solo, o sea, no va a contar con la compensación por tiempo de servicio, porque va a contar con otro tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, va a poder gozar sí de una liquidación de beneficios sociales, pero muchas veces esta liquidación de beneficios sociales no va a resultar suficiente para cubrir las necesidades propias como consecuencia de un cese laboral. Bueno, retornando al tema de las características de lo que viene a ser este tipo de conceptos, tengan en cuenta en primer lugar que es un monto que no está afecto a ningún aporte o contribución, ni tampoco es base para el cálculo de ningún beneficio social. Eso quiere decir que, como ya comenté,
Va a ser un concepto no remunerativo, no va a ingresar para el cálculo ni de las gratificaciones, ni de las vacaciones, ni de ningún otro concepto o beneficio. En segundo lugar, tiene un carácter intangible e inembargable. Intangible quiere decir que este monto no va a estar sujeto a ningún descuento. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si un trabajador eh, va o recibe algún tipo o genera algún tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, algún daño a la empresa, la ley establece claramente que el empleador no va a poder descontarle de manera inmediata. Lo que sí puede hacer el empleador cuando el trabajador genera daños en contra de la empresa es retener o en todo caso enviar un documento al banco, ¿no? Donde se encuentra depositada la CTS y mantener en custodia el monto de la CTS. Pero no es que el empleador esté descontando, simplemente como consecuencia de una demanda que tiene que iniciar el empleador en contra del trabajador, lo que va a buscar es garantizar la deuda que se ha generado como consecuencia de un daño que ha podido, digamos, dirigir un trabajador en contra de la empresa por una mala actuación o un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, cuando utiliza mal los bienes de la empresa, y esto obviamente genera desperfectos, ¿no? De las máquinas, o de repente hay una pérdida también de información que es altamente confidencial y es muy importante. Entonces, esto podría generar por parte de la empresa el inicio de demandas en contra de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, se podría decir que la CTS es intangible, pero, como ya mencioné, se han presentado algunas excepciones. Por ejemplo, hay una ley, que es la ley número 30334, que ha establecido que para la CTS, si es que los trabajadores quieren disponer de ese monto, lo van a poder hacer siempre y cuando tengan dentro de su cuenta bancaria, que es una cuenta bancaria especial, una suma que excede a las cuatro remuneraciones brutas. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es, por ejemplo, considerar cuál es la última remuneración que le han pagado, multiplicar por 4 y ese monto que usted ya tiene ahorrado en su cuenta de CTS es un monto intangible, es decir, usted no va a poder ir al banco y retirar ese monto, justamente por la protección que otorga la norma. En todo caso, lo que usted sí podría retirar del banco es el exceso de este monto de las cuatro remuneraciones brutas. Entonces, el 100% de este exceso no podría ser retirado sin ningún inconveniente. Ahora, esa es la norma que a la fecha todavía sigue vigente. No obstante, esta norma ha quedado un poco desplazada por las continuas leyes, ¿no? y dispositivos que han sido dictados por el Congreso, que han tenido como finalidad, por una situación, por ejemplo, de pandemia, y luego por una situación económica bastante, digamos, preocupante en el país, se ha determinado excepciones a esta regla, donde ya no colocan este monto de las cuatro remuneraciones brutas como un monto intangible, sino que ahora prácticamente se podría retirar la CTS un 100%. Justamente ahorita se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso que busca autorizar nuevamente un retiro de la CTS en función del total, del 100% depositado en una entidad financiera. Este proyecto de ley todavía no ha sido aprobado y por eso no ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano y por esa razón todavía no tiene la categoría de norma. Entonces, mientras tanto, se va a seguir aplicando este tope de las cuatro remuneraciones brutas para poder llevar a cabo la disposición libre de lo que viene a ser la CTS. Ahora bien, la CTS también es inembargable. Inembargable quiere decir de que ni la SUNAT ni los bancos van a poder embargar esta cuenta. Claro, se pueden presentar casos en los que el trabajador tenga alguna deuda. Por ejemplo, estamos hablando de una deuda de naturaleza alimentaria. En el caso de deudas alimentarias, sí, la norma ha establecido que es posible que pueda llevarse a cabo un embargo, pero este embargo solo se va a poder realizar en función de una parte, ¿no? Una parte de la remuneración que percibe el trabajador. Más que un embargo, aquí la figura es de un descuento que tiene que efectuar el empleador en contra del trabajador como consecuencia de la emisión de una resolución judicial de alimentos. Ahí lo que correspondería sería efectuar un descuento que sería equivalente, ¿no? Hasta un 50%, que es lo que indica la ley, ¿no? Entonces, este descuento evidentemente es un descuento legal, amparado por una resolución judicial y que está vinculado con una materia de naturaleza alimentaria.
Ahora, luego tenemos otro dato importante, que la CTS se va a depositar de manera semestral. Ya mencioné esto, en cualquier entidad financiera que elija el trabajador. Ojo, este tema de la elección del trabajador es importante. Lamentablemente hay empresas que no consideran esto de manera correcta y obligan al trabajador a que deposite en una entidad financiera específica, la CTS. Entonces, eso no es correcto. El trabajador libremente va a elegir qué cuenta quiere que se deposite. Y esta elección es importante porque tengan en cuenta que una de los elementos que llama más la atención de la compensación por tiempo de servicio es que la compensación por tiempo de servicios genera intereses, ¿no? Y estos intereses, ¿no? Lo que van a generar, obviamente, es un incremento de todo el monto que se encuentra acumulado en la entidad financiera elegida por el trabajador. Entonces, esto es lo que genera un atractivo de la CTS frente a una cuenta normal, que es una cuenta de haberes, donde ahí los importes de intereses a favor del trabajador son mucho menores que lo que podría generar una cuenta de CTS, ¿no? Tengan en cuenta adicionalmente que también existe la figura de lo que se conoce como remuneración integral anual. La remuneración integral anual es un acuerdo que existe entre empresa y empleador a través de la cual se le va a otorgar al trabajador todos los conceptos que se le pagan al año, pero estos van a ser divididos, ¿no? Por cada mes. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es sumar, para calcular este monto, vamos a sumar los conceptos, por ejemplo, de gratificación, puede ser de vacaciones, incluimos la CTS y todo eso lo sumamos y luego lo dividimos entre 12 para determinar el valor mensual que hay que pagar al trabajador. Este convenio de remuneración integral anual solo es posible si el trabajador gana 2 UITs, que actualmente el UIT es de 5.350. O sea, estamos hablando de trabajadores que tienen un ingreso alto. Para el resto de los trabajadores no es posible aplicar este convenio de la remuneración integral anual. Entonces, en esos casos, cuando sí se puede dar este convenio, el pago o el depósito de la CTS no se va a realizar una cuenta especial, sino que se le va a pagar de manera normal al trabajador mes a mes, ¿no? En el caso del cese del trabajador, también ahí vamos a encontrar un caso de pago directo. Entonces, cuando un trabajador cesa, lo que se le va a pagar directamente al trabajador va a ser la CTS trunca. Entonces, la CTS trunca va a ser un pago que se va a efectuar dentro de las 48 horas luego del cese y se va a hacer este pago conjuntamente con los otros beneficios sociales. Me refiero a las vacaciones truncas y también a las gratificaciones truncas. Finalmente, tengan en cuenta que el trabajador va a elegir, yo mencioné libremente la entidad financiera, pero esto no quiere decir que el trabajador luego no va a poder cambiar. Hay la posibilidad, siempre y cuando lo haga con una debida anticipación antes de que el empleador efectúe el depósito de la CTS, existe la posibilidad de que el trabajador cambie de entidad financiera, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, no menciona nada, el empleador va a realizar el depósito. Por ejemplo, estamos hablando de un nuevo trabajador. Si es un nuevo trabajador y justo ya nos estamos encontrando cerca del mes de mayo, entonces si el trabajador no menciona nada hasta el último día del mes de abril, entonces el empleador, de forma legítima, va a poder efectuar el depósito de la CTS para cumplir con la ley en la entidad financiera que el empleador elija. Pero eso es solo en el caso de que el trabajador no comunique nada. Si el trabajador comunica y dice que quiere una entidad financiera específica para que sea el depósito, el empleador tiene que cumplir con esa medida. Igual sucede en el caso de que se debe efectuar un cambio. En esos casos, el trabajador es el que informa y la empresa tiene que iniciar los trámites respectivos con la entidad financiera nueva, que es la que va a encargarse de gestionar la CTS del trabajador. Ahora tengan en cuenta que para calcular la CTS hay que considerar dos aspectos, lo que son conocidos como días computables y lo que son las remuneraciones o conceptos que se le otorgan al trabajador. Cuando son días computables, tengan en cuenta que no solo se van a considerar los días real y efectivamente elaborados por el trabajador. También se presentan otros casos, por ejemplo, lo que viene a ser las inasistencias que se encuentran motivadas por un tema de accidente o enfermedad, ¿no? Tanto las que son de trabajo como las comunes. Entonces, en ese sentido, estos días en los que el trabajador va a tener un descanso van a ser computables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios.
No van a ser todos los días de descanso médico los que se van a considerar para el cálculo de la CTS, solo se van a considerar 60 días al año, ¿no? Entonces, para calcular estos 60 días, vamos a considerar desde el 1 de noviembre de un año determinado hasta el 31 de octubre del año siguiente. Es en total un año, ¿no? Para que podamos establecer si realmente se debe respetar o no la consideración de estos días de descanso. Si el trabajador tiene, por ejemplo, 80 días de descanso entre el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, entonces de esos 80 días solo vamos a considerar 60 como días laborados para el cálculo de la CTS y el exceso de 20 días simplemente se va a considerar como falta. Luego también tengan en cuenta que para la CTS ingresan los días de descanso pre y postnatal de manera total, así que ahí los 98 días van a ingresar al cálculo. También los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, los días de huelga y también los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Entonces, en conclusión, son todos estos conceptos los que van a ser considerados para efectos de, el cálculo de la CTS, a pesar que no se haya trabajado de manera efectiva. En cuanto a las remuneraciones computables, mencioné que van a ingresar todos aquellos conceptos que sean regulares para el cálculo de la CTS. Aquí podemos hablar de cuatro remuneraciones específicas las que van a ingresar al cálculo. Tenemos por un lado lo que viene a ser la remuneración principal, que la remuneración principal puede ser fija o puede ser variable. La remuneración principal fija es aquella que se paga todos los meses, es la que es conocida como la remuneración básica, ¿no? Y en función de este concepto es que un trabajador recibe siempre sus pagos de manera mensual o quincenal o semanal, también dependiendo del tipo de contrato que tenga, y son pagos regulares, ¿no? Obviamente pueden haber algunas variaciones, porque el trabajador de repente falta algunos días o tiene tardanzas, y esto va a generar que su remuneración fija disminuya. Pero esto no cambia el hecho de que este monto va a ingresar a la base de cálculo de la CTS, ¿no? Tenemos por otro lado lo que se conocen como remuneraciones variables. Son remuneraciones que no se generan por el tiempo de servicios, sino que van a estar sujetas a el hecho de que el trabajador, al ser un comisionista, por ejemplo, se encargue de realizar ventas o de producir unidades, ¿no? Este tipo de sistemas de remuneración variable, donde es común hablar de ahí de comisionistas o de estajeros, lo que genera es que el cálculo de la CTS tome en cuenta el promedio de las remuneraciones que recibe el trabajador durante 6 meses. De esta manera, lo que se hace es sumar, ¿no?, estos montos, ¿no? Y luego se divide entre 6 para determinar el promedio. Y en función de este promedio es que nosotros vamos a efectuar el cálculo de la compensación por tiempo de servicios. Eso es lo que tiene que ver con la remuneración principal. Luego tenemos remuneraciones complementarias. Hay tres tipos de remuneraciones complementarias que van a ingresar al cálculo de la CTS. Tenemos en primer lugar las remuneraciones complementarias que son fijas, es decir, que se van a percibir todos los meses, dentro de las cuales destaca la asignación familiar. La asignación familiar, como ustedes saben, es un concepto remunerativo que se paga al trabajador cuando tiene hijos que son menores de edad, o en el caso de que sean mayores de edad, también se puede pagar la asignación al trabajador, al papá, siempre y cuando se cumplan dos situaciones, ¿no? La primera es en el caso de que sea un hijo mayor de edad, pero que siga estudios superiores, que pueden ser universitarios o también técnicos de carácter superior, y ahí se va a generar una cobertura desde los 18 hasta los 24 años. Pasado esta edad, a pesar que sigue estudios, no se le va a pagar la asignación familiar al trabajador. Ese es el primer caso. El segundo caso es que el trabajador demuestre que su hijo mayor de edad sufre una discapacidad severa. Para demostrar esto, el trabajador debe contar con un documento que emane de salud, ¿no? Con la finalidad de poder sustentar que su hijo sufre esta discapacidad. Entonces, con este informe médico, con este sustento, el empleador tiene la obligación de seguir pagando la asignación familiar cuando ya el hijo es mayor de edad. No hay límite, a diferencia de lo que se establece para el caso de los hijos que estudian en universidad o en un instituto superior. Para el caso de los hijos con discapacidad no hay un límite, así que el hijo puede ser mayor de edad, puede tener 30 años, y aún así el padre trabajador va a tener derecho al pago de la asignación familiar.
Entonces, esas son las características del pago de la asignación familiar, que es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Luego tenemos el segundo grupo de remuneraciones complementarias que también ingresan al cálculo de la CTS, que son las remuneraciones complementarias variables. Esto incluye lo que son las horas extras, incluye también, por ejemplo, compensaciones, etcétera. Aquí el requisito para que estas remuneraciones complementarias variables ingresen al cálculo de la CTS es que hayan sido entregadas por lo menos durante 3 meses dentro de este periodo semestral. ¿Cómo nosotros determinamos que se ha cumplido con este requisito? Basta con revisar en el semestre que estos pagos se hayan efectuado durante 3 meses. No necesariamente tienen que ser continuos, también podrían ser alternados. Aquí lo importante es verificar que se haya realizado el pago en 3 meses. Y finalmente tenemos como último concepto las remuneraciones complementarias periódicas, que está conformado por lo que son gratificaciones, como las gratificaciones legales, que si bien se pagan cada 6 meses, igual van a ingresar a la base de cálculo de la CTS. Y también se encuentran los bonos. Normalmente en el Perú, cuando se pagan bonos, se pagan no de manera continua, sino que se pagan en determinados periodos. Por ejemplo, puede ser trimestral, puede ser semestral y también puede ser anual. Entonces ahí va a depender mucho de cuál ha sido, digamos, el criterio que se ha utilizado en la empresa a través de su política salarial para entregar estos bonos. Si, por ejemplo, el bono se paga de forma periódica anualmente, este concepto sí o sí va a ingresar a la CTS. Muchos creen que este concepto no ingresa porque asumen que se aplica el criterio de las remuneraciones complementarias variables, es decir, que tiene que ser entregado en 3 meses, ¿no? Pero no hay que confundir entre las remuneraciones complementarias variables de las remuneraciones complementarias periódicas. Entonces, esas periódicas, como ya mencioné, gratificaciones o bonos son conceptos que se repiten, solo que no se van a pagar todos los meses, sino en periodos diferentes, ¿no? O sea, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Basta que se cumpla ese requisito para que ingrese a la CTS. Claro, por ejemplo, si es un bono anual, va a ingresar en función de un dosavo. Si es una gratificación que se paga de manera semestral, ingresa en función de un sexto. Entonces, así funciona el cálculo de las remuneraciones complementarias periódicas. Acá tenemos un caso particular que nos puede ayudar para hacer los cálculos. Tengan en cuenta que la compensación por tiempo de servicios está, digamos, regulada en función de los depósitos que se realizan en dos oportunidades durante el año. La fecha máxima para depositar la próxima CTS, por ejemplo, es el 15 de mayo de este año, 2025. Y la siguiente va a ser el 15 de noviembre del año también, 2025. Para nosotros calcular el depósito de 15 de mayo, vamos a tener que considerar los montos, ¿no? Cuando ha sido variable, y si es fijo, solo vamos a considerar lo que se pagó en abril, pero si es variable, por ejemplo, vamos a considerar de noviembre de 2024 hasta abril 2025 todos los conceptos que se han pagado durante esos meses. Lo mismo pasa en el caso del segundo periodo. Vamos a considerar desde mayo de 2025 hasta octubre de 2025 todos los montos que se hayan pagado también durante esos meses para calcular el depósito de CTS del 15 de noviembre, ¿no? Ahora, digamos que en el caso del primer periodo, el trabajador ingresa en noviembre de 2024 y resulta que en el mes de diciembre él va a recibir una gratificación la de 2024. Entonces, esa gratificación que se le va a pagar al trabajador va a ingresar al cálculo del depósito del 15 de mayo en función de un sexto, ¿no? Entonces, ese es un dato importante a tener en cuenta para considerar el ingreso de estos conceptos complementarios. Digamos que justo el trabajador que recién ha ingresado, como consecuencia de que la política de la empresa es pagar un bono anual, de repente el trabajador se va a ver beneficiado el mes de marzo, digamos que se ha planteado pagar un bono a todos los trabajadores en función de su tiempo de servicios. Entonces, este bono que se ha pagado en el mes de marzo también va a ingresar al cálculo de la CTS, pero como este es un bono anual, va a ingresar en función de un dosavo, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los criterios que vamos a considerar para calcular la CTS justo ahora que ya estamos cerca, que es la CTS de mayo. Bueno, ya para cerrar un poco la explicación, finalmente hay que revisar cuáles son los conceptos que ingresan, o mejor dicho, los conceptos que no ingresan a la base de cálculo de la CTS. Acá tenemos un listado.
Evidentemente, todos los conceptos que no son remunerativos no van a ingresar. Por ejemplo, lo que son utilidades, las gratificaciones extraordinarias tampoco ingresan, lo que es la canasta de Navidad, las condiciones de trabajo, lo que es también otros conceptos como la asignación por educación, así como también los que son bienes de la empresa de su propia producción. Entonces, esos conceptos no van a ingresar al cálculo de la CTS. Tampoco ingresan los subsidios, no ingresan las movilidades supeditadas a la asistencia, tampoco el refrigerio, ni tampoco lo que van a ser las indemnizaciones, porque son conceptos claramente no remunerativos. En cuanto a la forma de cálculo, aquí podemos observar de manera bastante esquemática cómo se calcula la CTS. Para hacer el cálculo, la fórmula que se aplica puede ser en función de meses o en función de meses y días. En el caso que sean solo meses, lo que hay que ahí calcular es la remuneración computable, aquí lo hemos llamado RC, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por el número de meses. Con eso ya obtenemos el monto de la CTS. En el caso de que sean meses y días, además del cálculo de meses, vamos a sumarle también el cálculo de días, que es en función de la remuneración computable entre 360 y se multiplica por el número de días. Entonces, en función de este cálculo, es que nosotros vamos a hallar la CTS que se tiene que depositar a la cuenta bancaria o entidad financiera elegida por el trabajador. Y tengan en cuenta que en el caso que el empleador no cumpla con depositar la CTS o no pagar la CTS trunca, porque se pueden dar esos dos supuestos, esto va a generar que se incurran en multas administrativas. Por ejemplo, si no se paga o no se deposita la CTS o no se paga la CTS trunca, las multas que se pueden aplicar son, en primer lugar, en el caso que sea una pequeña empresa, se puede aplicar una multa de 0,45 UITs hasta 4,50. En el caso de que sea una empresa mediano o grande, se puede aplicar una multa de 1,35 a 22,50 UITs, ¿no? Entonces, estas multas, ojo, son muy importantes de considerar porque, como pueden ver, son altas, ¿no? No he colocado aquí la multa que se aplica en la microempresa porque, como seguro muchos de ustedes saben, en la microempresa no es obligatorio pagar la CTS. Así que solo se va a aplicar para aquellos regímenes donde sí exista CTS, como son la pequeña empresa y la no MIP. Bien, con esto hemos concluido la exposición que se había programado para el día de hoy. Hay algunas preguntas, así que las vamos a contestar de manera muy puntual. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Arthur que dice, ¿y en casos normales, cuándo se puede retirar la CTS? Bueno, el retiro de la CTS en casos normales se da cuando el trabajador ya tiene en su cuenta bancaria o entidad financiera donde se encuentra depositada la CTS, ya tiene más de 4 remuneraciones brutas. Entonces, el exceso de las 4 remuneraciones brutas puede ser retirado por el trabajador. Franklin pregunta, si un trabajador tiene tantas horas extras de 25 y 35%, ¿se calcula un solo promedio o se calcula por separado? No, en ese caso no se calcula por separado. Por ejemplo, para más o menos explicarlo mejor, digamos que para el depósito de la CTS de 15 de mayo, que es la fecha máxima, tú tienes 3 meses con horas extras. Por ejemplo, en el mes de noviembre 2024, el trabajador ha generado 300 soles de horas extras. No me importa si es de 25% o 35%. El mes de enero 2025 ha generado 500 soles de horas extras y el mes de abril ha generado, pues, digamos, 600 soles de horas extras. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es considerar el total de mes, sumamos al final todo lo que corresponde a estos 3 meses, o más de repente, y eso lo dividimos entre 6. Entonces, ese es el cálculo que hay que efectuar cuando se va a considerar horas extras. La división es entre 6 en la medida que estamos calculando desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el trabajador hubiera ingresado no en noviembre, sino en diciembre? Ahí el cálculo cambia, porque ya no lo voy a dividir entre 6, sino lo dividiría entre 5, porque es el periodo que se va a tomar en cuenta para liquidar. Tengan en consideración ese elemento, ¿no? Eh, Gina pregunta, lo del régimen 276 reciben CTS, ellos tienen un tratamiento diferente porque esta explicación se da en función del régimen privado, ¿no? Así que tengo entendido que sí perciben CTS solo bajo un cálculo diferente. Wilber Torres pregunta si la bonificación extraordinaria del 9% de las gratificaciones forman parte del cálculo. No, Wilber, no ingresa porque la bonificación extraordinaria del 9%, de acuerdo con la propia ley que regula este monto, indica que es un concepto no remunerativo, así que no va a ingresar al cálculo.
Por otro lado, aquí tenemos una pregunta de Janet que dice, disculpe, ¿el sexto se considera el bono del 9%? Ah, lo mismo anterior. No, el bono extraordinario del 9%, de acuerdo con la ley número 3034, no ingresa al cálculo, así que no lo van a considerar de ninguna manera. Y me preguntan si, por ejemplo, una persona tiene un subsidio de más de 90 días, si este periodo de descanso médico va a ingresar al cálculo de la CTS. No ingresa porque el tope establecido por la ley es de 60 días. Así que ese exceso que tendrían de 30 días no va a ingresar al cálculo de la CTS porque van a ser considerados como días de falta, ¿no? Ingrid pregunta cómo se calcula la CTS el periodo de 80 al 90. Bueno, esto no es una sesión de asesoría, es una sesión de orientación, ojo, de hablar del ABC. En ese caso, Ingrid, si hay una forma para calcular la CTS del 80 al 90, porque si en esa época se dictaban normas específicas para su cálculo. Entonces, ahí lo que yo te recomendaría es que mejor te comuniques con la empresa para llevar a cabo una asesoría legal sobre el punto. Finalmente, tenemos una pregunta de Carla que dice, en caso que no se consideró la asignación familiar, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es simplemente regularizar. Por ejemplo, si tú debías haberle pagado 2.500 soles de CTS a trabajador y al final el cálculo debía ser de 3.000, lo que tú tienes que hacer es pagar la CTS que te faltaba de pagar y eso le va a sumar los intereses legales por el transcurso del tiempo. Los intereses legales aquí, bueno, son intereses que se conocen como intereses financieros. ¿Por qué son intereses financieros? Porque se distinguen de los intereses legales laborales normales. Porque el interés financiero es el interés que se genera por el hecho de que tú no has depositado en el banco la CTS. Entonces, cada banco tiene un cálculo de interés diferente, o sea, mejor dicho, un monto de interés distinto, y ese es el monto que tú debes considerar para regularizar cuando tú no hayas hecho efecto de cálculo de la CTS de manera completa. Ojo, la SUNAFIL te puede multar si tú al final pagas lo que le debías al trabajador pero sin calcular intereses. Entonces, sí o sí, vas a tener que considerar los intereses. Me pregunta Alicia si se toma como base de cálculo un mes de 30 días. Lo que pasa es que para el cálculo de lo que viene a ser la CTS, tú lo consideras en función de un mes completo, normal, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a calcular de noviembre de 2024 hasta abril de 2025, yo considero el mes de noviembre, tenga 30 o 31 como un mes. Lo mismo pasa en el caso de abril. Tenga 30 o 31 lo considero como un mes. Entonces, en el caso de febrero, igualito. Lo considero un mes a pesar que de repente solo tenga 29 días. Entonces, ese es el detalle para la CTS, que es irrelevante la cantidad de días de cada mes, porque el cálculo se realiza en función de meses, ¿no? Maritza pregunta si se recibe un bono todos los años en el mes de febrero, ¿se considera para el cálculo? Sí, como acabo de explicar, va a ingresar en función de un dosavo, este bono para el cálculo de la CTS. Este bono solo va a ingresar para la CTS, ¿ah? No va a ingresar para gratificaciones o para otros conceptos como vacaciones. Se me pregunta si la comisión principal dice debe regular o debe regularse para el cálculo, puede ser menos de 3 meses. Las comisiones, por su naturaleza, son conceptos remunerativos. Cuando es una comisión principal, porque recuerden que hay comisionistas que son puros, que reciben siempre comisión, donde queda claro que esto va a ingresar a la CTS sumando todas las comisiones de todos los meses, y hay personas que se conocen como comisionistas mixtos. La norma no es clara al señalar si en el caso del comisionista mixto, la comisión tiene la naturaleza de un pago principal o complementario. Yo soy de la opinión que ahí el pago es principal, porque la estructura es doble, ¿no? Es por un lado un fijo y por un lado un variable. Así que ahí la comisión principal yo opino que debe ingresar, pero no ingresaría en función de que se cumplan los 3 meses. Simplemente, aunque se ha entregado 2 meses, igual se debe sumar, dividir entre 6 y eso es lo que va a ingresar al cálculo conjuntamente con la remuneración que es fija, ¿no? Y finalmente, ya para ir cerrando, porque estamos al tope del tiempo, Franklin pregunta si se paga CTS solo cuando el trabajador cumple 30 días laborados como mínimo. Es correcto, Franklin. La norma establece que el trabajador debe tener, bueno, la norma dice un mes, no te dice 30 días, dice que debe tener un mes trabajando, ¿no? Claro, si tú inicias, por ejemplo, el 1 de enero, tú sabes perfectamente que al 31 de enero tú ya tienes un mes. Entonces ya con ese mes ya corresponde tu derecho a que te paguen la CTS. La duda surge, por ejemplo, si yo ingreso un día 15 de enero, ¿cuándo se considera el mes completo? De acuerdo con la fórmula sobre meses y días, hay que considerarlo de un 15 hasta un 14 como un mes completo, ¿no? No importa si es, por ejemplo, de enero a febrero o de marzo a abril, de un 15 a 14 siempre se considera el mes, ¿no? Bien, hay más preguntas. Bueno, lamentablemente no puedo contestar todas porque, bueno, ahí son las últimas, ¿ya? Tenemos una pregunta de Celeste que dice, ¿cómo sería la CTS por días? La CTS por días, como ya indiqué, es considerando la remuneración computable entre 360 y eso se multiplica por el número de días.
¿no? Esto se aplica cuando, por ejemplo, el trabajador tiene faltas, cuando no se ha cumplido el semestre completo, ¿no? Entonces, ahí obviamente el cálculo no va a ser solo por 6 meses, va a ser, por ejemplo, de repente 5 meses y 15 días, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la fórmula que justo la mostré hace un momento, que está por aquí. Aquí está, esta es la fórmula para calcular los días, ¿no? Finalmente, para responder a Yarly, dice, en caso que la empresa realice el pago por cheque y la entidad financiera tome tiempo para compensarlo y luego abonarlo, durante ese tiempo ya pase la fecha de pago exigida. ¿Quién asume la responsabilidad? Bueno, para comenzar, el, justamente la norma indica que debe depositarse la CTS. Entonces, utilizar un cheque para efectuar un depósito, más allá que puede generar algunos problemas en cuanto a demoras en gestiones administrativas, yo no considero muy conveniente. Entonces, ahí lo mejor es cumplir con lo que dice la norma, de que efectúen estos pagos en función de un depósito y como fecha máxima, por ejemplo, ahorita ya se acerca mayo, el 15 de mayo, y si fuera en el segundo periodo que sería noviembre, el 15 de noviembre. Porque si pasa de esa fecha, el trabajador va a tener la opción de reclamar ante la SUNAFIL. Entonces, el inspector de la SUNAFIL puede tener diferentes criterios sobre la posibilidad de efectuar el pago con cheques. Incluso te puede observar el hecho de haber recurrido a esta herramienta de pago cuando tú podrías hacerlo de manera más sencilla haciendo un depósito, ¿no? Entonces, por eso yo no sugeriría hacerlo con cheque, ¿no? Bien, entonces ya solo para cerrar, no se olviden que los bonos extraordinarios o gratificaciones extraordinarias no ingresan porque son conceptos no remunerativos al cálculo de la CTS. En cambio, los bonos que son de productividad, que es otra cosa, o bonos por cumplimiento de metas, sí ingresan en la medida que sean bonos que se paguen o de manera regular o de manera periódica, como ese monto que hemos hablado, que se paga una vez al año, ¿no? Y también tengan en cuenta que si una persona empezó a trabajar el 10 de enero, me pregunta si esos 20 días de enero se pagan la CTS. Bueno, si tú has iniciado en enero, sí, porque son días efectivamente elaborados. Claro, el depósito de la CTS se va a efectuar en mayo, considerando desde el 10 de enero hacia adelante. Así que el cálculo ahí se va a hacer en función de meses cívicas. Bien, hemos absuelto todas las dudas. Igual, como siempre, agradecer la oportunidad para realizar estas explicaciones sobre un ABC de lo que viene a ser la CTS y esperamos en próximas oportunidades poder explicar otros aspectos relacionados con el ámbito del derecho laboral. Muchas gracias a todos, ¿no?